porque se empalmaba el sonido de otra escena y seguía la imagen de la anterior. Es como que costaba empalmar, pero entiendo que debe ser un tema de conectividad. Me gustaría escucharlos y ver un poco qué cuestión ustedes podrían identificar, rescatar de estas escenas en base a lo que estuvimos conversando hasta ahora, ¿no? Desde ya, la idea de este material es que también pueda estar subido al aula, ¿sí? Y yo les voy a proponer que puedan hacer una lectura de estas situaciones educativas en base a un registro que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? En base a este enfoque biográfico, es decir, tratar de seleccionar la escena que a ustedes más les llame la atención, ¿sí? Y tratar de hacer una primer anticipación acerca de esas biografías. ¿Cómo la harían? ¿De qué modo? ¿Sí? Como tratar ya desde hoy, empezar con pequeños ejercicios que nosotros podamos estar desarrollando desde este enfoque biográfico. Entonces, me gustaría escucharlas. ¿Qué vieron? ¿Qué sensaciones tuvieron? ¿Cómo lo vinculan con lo que estuvimos viendo hasta ahora? Bueno, si quieren comienzo. Por favor. Para hablar de la primera situación, se da en un aula, una situación áulica, en la que el profesor, creo que debe ser al final del curso, porque no entendí muy bien, lo estaba hablando en italiano, y que había anotado en el pizarrón una serie de cuestiones que supongo que habían visto anteriormente, y con un tono muy calmado, ¿sí? Mientras los alumnos murmuran lo que él está anotando y está diciendo, les dice inútiles, que fueron los momentos más deprimentes de su vida, el que pasó con ellos, y todo esto que les decía, bueno, él luego va subiendo un poco el volumen, su tono digo, pero los estudiantes seguían siendo indiferentes ante esto que les decía, ¿no? Por ahí eso es lo que noté y lo que pude tomar registro de esta primera situación escolar. Me pareció el profe, digamos, muy calmado para todo lo que pasaba en esa aula, ¿no? Y con esa parsimonia decirles eso que les dijo, y los alumnos también, sin una posición, ¿no? Como que zumbaba una mosca, no sé, no pasaba nada. ¿Y cómo lo analizarías vos u otros compañeros de acá de este seminario, ese relato u otros, en base a estas categorías que estuvimos tratando de compartir, digamos? Bueno, por ahí pondría la cuestión podría analizarlo, la cuestión la cuestión de las escenas cotidianas, o sea, la vida cotidiana, cómo suceden los chicos, por ahí cuando un docente no es por ahí relevante o no suele llegar a ellos, se toman estos permisos de ser indiferentes ante él. También el profe, frente a los prejuicios quizá que tenía, les dijo lo que les dijo. Sí, tendría que... ¿Cómo podríamos anticiparnos acerca del relato de su vida como docente? ¿Qué elementos nos parece que forman parte de ese relato o de esa biografía que uno podría intentar reconstruir de ese docente a partir de esta imagen? Muy conductista, positivista, ¿sí? Donde los alumnos son meros receptores, y en este caso están... también lo que vos dijiste de esto de Bourdieu, ¿no es cierto? Traer a Bourdieu también a escena aquí, el docente como solo un agente que lo que tiene que hacer es
brindar ciertos contenidos definidos, quizá hegemónicamente. Muy bien. ¿Qué otro elemento más encontrarían? A ver, algún otro compañero o compañera que le aparezca algo que le parezca importante. ¿Puedo opinar? Rodolfo, que querés decir algo. Sí, sí. No, no sé si estoy de acuerdo con Janina en esto. A mí me parece que más bien es un profesor frustrado. No tengo elementos suficientes para decir que es conductista. Me parece que es frustrado y que sus vivencias han hecho que explote en este momento, que yo no sé si él acaba de renunciar, si se va del curso, se jubiló. Está en Pero eso. esta frustración, claro, esta frustración la veo a partir de inclusive la manera de escribir en el pizarrón, la fuerza con la que escribe, la furia con la que escribe, y creo que no sé si lo culparía él tanto no tengo suficientes elementos, tanto de lo que sucede en el aula con la indiferencia de los alumnos, sino más bien pienso que esta indiferencia tal vez lo llevó, digo, como otra opción para lo que planteaba Janina, que no digo que esté mal, solamente que es otra opinión. Me parece que esa indiferencia hace que el profesor acá se sienta frustrado. Me parece además que pinta muy bien el rol de muchos docentes en la actualidad. O sea, me parece una muestra de un gran número de docentes que terminan de esa manera su carrera. Eso es lo que yo veo de diferente. Ahora, también me hace pensar por qué los alumnos son diferentes. Bueno, ahí hay un montón de hipótesis que podemos plantear. No sé si es solamente el poder del docente. Los docentes hacemos algo hasta cierto punto y hay cosas que ya no podemos resolverlas. Tal vez es la misma sociedad la que hace que estos chicos sean indiferentes, los padres, la familia. Faltan elementos para profundizar en eso. Así que lo único que podemos hacer acá es hipotetizar, me parece. Sí, pero que no es poco. Vos acá estás planteando, ustedes fíjense que entre estos dos aportes, tanto el de recién Rodolfo como el de Janina, digamos, hay una recuperación que ustedes están haciendo de la vida cotidiana, están ubicándose en recuperar la perspectiva, en este caso de este docente, cómo se sitúa ese docente frente a la práctica, pero ustedes también le están sumando el otro punto del que habíamos hablado al principio, que tenía que ver con el plano reflexivo. Ustedes están agregando un valor interpretativo a lo que están diciendo, a lo que fueron observando. No están diciendo solamente el profesor está deprimido, les habla mal. Ustedes están agregando elementos que tienen que ver con esa historia de vida de la que empezamos a hablar hoy, de ese relato biográfico. Buenas tardes. Sí. De nuevo. Me venía a la mente justamente, ¿no?, basándome en lo que decían los colegas y el primer video, que es lo que más pude rescatar, la canción de Arjona, ¿no?, de Ayúdame Freud. Te hacen una idea de lo que es la enseñanza, te hace una idea de cómo deberían comportarse los alumnos, de cómo va a ser tu trayectoria, tu recorrido y demás, y cuando te encontrás con una realidad totalmente diferente, no sabes qué hacer. Y creo que eso le pasó, bueno, ya digo, el primer video, que por ahí lo que más pude ir siguiendo y leyendo los subtítulos, es lo que le pasaba a él, ¿no? Es decir, se construyó toda una historia de cómo iba a ser su desempeño también escolar, y ante la dificultad y ante todo lo que se devino, bueno, terminó volcando esa frustración en los alumnos. Muy bien. Podemos también agarrar otra escena, Precious, por ejemplo, la escena de Clarice, ¿sí? Yo creo que ahí, por contraste, ¿no? Como investigadores o como observadores, ahí en una tenemos que forzarnos para ver cómo interpretar lo que el docente hace. Y en este otro tenemos la narración en primera persona, ese monólogo interior donde está interpretando ella misma lo que siente, lo que vive dentro de la escuela. Y es como que nos ahorra trabajo también y que no podemos escaparnos mucho de lo que vemos. Es decir, nosotros vemos algunas imágenes a las que le podríamos agregar algo del sentido común, algo de lo que nosotros creemos que debería ser, pero cuando la narración en primera persona, producto del monólogo interior, se impone, es decir, no nos deja mucha perspectiva para decir cómo se siente ese personaje, cómo encaja dentro de esa clase, de la relación institución-estudiante, digamos.
Y es como que deberíamos ajustarnos más a lo que ella dice y no a lo que nosotros creemos. Digamos, eso me surge del contraste de las dos experiencias. Claro, pero lo que pasa es que vos estás transgrediendo el enfoque cualitativo, en el sentido de que nunca en el enfoque cualitativo uno recupera lo que necesariamente dice el otro. El investigador tiene un paso más que el discurso del otro, porque al solamente tener una perspectiva descriptiva de la narración del otro, la investigación deja de ser investigación. Es simplemente una sistematización del discurso del otro. Por eso está este lugar, que es el segundo paso, que es el plano interpretativo. El enfoque cualitativo permanentemente está dotado de enfoques interpretativos, que son enfoques interpretativos cuidados, porque implica, vuelvo a decir, una triangulación de información, implica ubicarse en un marco teórico. Por ejemplo, yo diría, ¿qué podemos decir de Clarice? Bueno, Clarice hace un relato de su historia de vida, de lo que le pasa en la escuela, pero también uno puede pensar qué le pasa en esa escuela. O sea, cuáles son el tipo de procesos, qué experiencia escolar se produce en esa escuela, cómo se vincula él con los adultos, cómo los adultos se vinculan con ella, qué tipo de vínculos se configuran en esa experiencia escolar. Eso no lo dice Clarice, eso lo podemos interpretar nosotros si tenemos cierto marco conceptual para mirar esa experiencia escolar. Por supuesto, ya en esto nos meteríamos en un próximo tema que vamos a abordar, que es el concepto de experiencia, ¿no? Que es un concepto que ayuda también a interpretar estas escenas. Bueno, son 7:15 y medio tenemos como en algún punto que ir como cerrando, porque ustedes creo que en breve ya tienen una actividad, por lo menos por lo que me compartieron de información, que a las 19 tenían un encuentro. Yo les propongo, ¿sí? Varias cosas. Por un lado, nosotros nos vamos a volver a encontrar aproximadamente en 20 días. Ahora yo no estoy pudiendo ver el Power, donde yo ahí establecí las fechas que acordamos un poco con Cristian. Seguramente ustedes la tienen. El 25 de noviembre sería la siguiente Nosotros clase. nos vamos a estar viendo, correcto, el 25 de noviembre, ¿sí? Pero hasta el 25 de noviembre tienen un montón de tiempo, nadie va a poder poner ninguna excusa para leer, ¿sí? Y yo ahí les voy a... Ustedes tienen ahí en este Power los textos, pero también lo tienen en el programa. Realmente me parece, en función de este encuentro de hoy, poder trabajar en lecturas con por lo menos los dos textos que ustedes tenían para hoy, el de Bertó y el de Dileo, sobre narrativa biográfica, ¿sí? Y el texto de Pablo Dileo sobre biografías, que es un texto muy, muy lindo. Pero también les voy a proponer hacer un ejercicio con lo que hoy trabajamos, ¿sí? Que va a tener que ver con una aproximación a estas escenas en función de la bibliografía, ¿sí? Lo que les voy a pedir es cómo aplicarían el método biográfico justamente en la lectura de alguna situación que ustedes quieran explorar. Para eso, creo que sería bien interesante que ustedes puedan tener alguna posibilidad de armar pequeños grupitos de trabajo para que esto no sea algo individual, para que sean trabajos grupales de entre 3 y 4. Muchos de ustedes trabajan juntos en las instituciones, no sé cuántos hay de la misma institución. Disculpe, profe, en el formulario para relevar a qué instituto pertenecen, de forma tal de que al momento de pensar las actividades podamos agruparlos por institutos. Perfecto. Entonces, seguramente después Cristian
les va a estar avisando, pero la idea es que en pequeños grupos puedan, a partir de la lectura, el video, que ustedes lo van a disponer también en el aula para verlo con tranquilidad, poder elegir una escena y trabajar en una escritura de no más de 2 páginas acerca de cómo estarían desarrollando el método biográfico en función de esas escenas, utilizando estos 2 textos que vimos hoy, ¿sí? Hoy vimos uno en realidad, pero bueno, también hoy fue un encuentro que mi idea era introducirnos en la temática, ¿sí? Por eso fue un poco más dialogado también a nivel general. Igualmente, ya me van a ir conociendo, pero mi idea en cada encuentro no es recitar lo que dice cada texto, sino que la idea es que el encuentro sincrónico sea un encuentro un poco más, entre comillas, divertido, más reflexivo, en el cual nosotros no vamos a estar justamente viendo texto por texto. Eso se los dejo para que ustedes lo lean con tranquilidad entre encuentro y encuentro. Y en todo caso, en el encuentro sí, por ahí recuperemos ideas principales, trabajemos con dudas, para que el encuentro sea mucho más dinámico. Por eso la riqueza del encuentro depende mucho de las lecturas que ustedes hagan entre encuentro y encuentro. Así que las convoco a que les resulte gratificante, que les resulte interesante para su práctica, que les genere motivación. Por mi parte, agradecerles su participación en este espacio. Esperemos que en los próximos encuentros hablen más todos y todas, no se sientan cohibidos, al contrario. Yo estoy para ayudar a pensar, para preguntarnos, para interrogar, para abrir nuevos problemas. No sé si soluciones, pero sí ideas y reflexiones. Y por lo pronto también compartir mi experiencia siempre de docencia y de investigación en este espacio también. Así que bueno, nos vamos a ver en ese encuentro que está previsto para fines de noviembre. Este ejercicio grupal va a ser muy importante que ustedes lo puedan hacer y me va a interesar tenerlos previamente al encuentro, como para poder también parte del encuentro destinar a ese intercambio de las producciones que ustedes van a hacer, y ir esto articulándolo con las lecturas, ¿sí? Siempre piensen que este seminario es un seminario de trabajo, no es un seminario solamente para escuchar, sino para ir como viendo cómo empiezo a incluir categorías, cómo hago una producción escrita, cómo después esto lo vuelco a un proyecto de investigación que esté pensando hacer en mi instituto o en otro lugar. Esa es un poco la idea que tiene este seminario, de que sea no solamente propositivo a nivel conceptual, sino que vaya generando herramientas metodológicas, ¿sí? Esa es un poco también la propuesta. Bueno, no sé, tenemos 10 minutos o 5 minutos de algún tipo de pregunta, comentario, si hay algo que quieren consultar, estoy para esto. ¿Está todo bien? Aparentemente sí. Había alguien que dice yo quiero, me pareció, ¿no? Había unas preguntas que de última vamos a retomarlas en el encuentro que viene, que básicamente era sobre qué criterios tomar al momento de seleccionar un enfoque, si cualitativo o cuantitativo. Y a lo último había una más. No. Sí, hay algo que también es bueno decir, y con eso algunos se van a ir contentos, es que no tenemos por qué ser religiosos en esto. Yo no lo soy. Yo en general hago un poco de todo. ¿Qué quiere decir? Yo cuando defino un objeto de investigación, intento pensar primero cuál es el enfoque que me permite mejor dar respuestas al problema que yo quiero trabajar. Por lo tanto, no soy un religioso de la investigación cualitativa, es decir,
que me parezca que ese es el único enfoque para pensar cómo abordar un problema. Es más, en general, yo todos los trabajos que hago, quizás yo los invito a que entren aquellos que no conocen mi página web, donde ahí no sé si tienen la posibilidad de haberla visitado. No sé si la tienen ahí disponible, que es Vamos Marcelo. a compartirla en la plataforma. Hay una parte donde aparece su currículum y también ahí vamos a compartir para que la gente pueda acceder a los trabajos que usted está realizando. Por eso, ustedes van a visualizar que en esa página hay materiales y que ningún material es estrictamente cualitativo, ¿sí? Hay trabajos que tienen herramientas cuantitativas, porque se trabaja con relevamiento de datos, con una información más cuantitativa a nivel global, pero también hay una indagación en profundidad con actores, es decir, de lo que se trata es de poder rescatar cuál es el enfoque de acuerdo al objeto que uno quiere trabajar, que nos resulte más útil, más relevante. Por eso me parece que está en el valor del investigador, del equipo de trabajo, poder pensar cuál es un esquema mixto, ¿no? Que resulte siempre como más conducente, que genere información más relevante, y por supuesto estas son decisiones metodológicas, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, nos despedimos acá. Estamos hasta acá. Gracias, profe, gracias. Buenas tardes. Bueno, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Igualmente. Les vaya muy Sí, bien. igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos encontramos por lo pronto en la Gracias, reunión chao. virtual.